Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos y chicas. Muy buenas tardes, Máster Andrea Jimena Duarte Cango. Mi nombre es el estudiante Jack Larry Perlaza Mesías y junto con mi grupo estamos cursando la carrera de Educación Básica en línea. En la materia de matemáticas, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema calcular medidas y tendencia central y de dispersión a partir de tablas de frecuencias agrupadas. Empezamos. Les damos la bienvenida a los integrantes del grupo número 10, integrado por la compañera Diana Carolina Román, Rita Selena Sacón, Larixa Dayerle Ramón, Griselda Lisek Reyes. Vamos a empezar donde tenemos la introducción, también tenemos la descripción del problema, luego el proceso de resolución y luego las conclusiones. Introducción. El análisis de medidas estadísticas como la media, la mediana, la moda y la dispersión permite identificar tendencias y desigualdades en los ingresos dentro de sectores educativos y tecnológicos, a través del estudio de tres casos. Docentes en instituciones públicas y privadas y empleados de una empresa tecnológica. Se busca comprender las condiciones laborales y socioeconómicas, facilitando la comprensión entre contextos. Este enfoque permite proponer mejoras en estabilidad de ingresos y entender cómo factores económicos se relacionan con aspectos sociales en Ecuador. Descripción del problema. El análisis de datos reales es fundamental para comprender la realidad socioeconómica de nuestro país. En este ejercicio nos enfocaremos en el estudio de los aportes mensuales de docentes al sistema de pensiones y de los ingresos diarios de docentes contratados por horas en instituciones educativas particulares, así como los ingresos de empleados de una empresa de servicios tecnológicos. Los datos utilizados provienen de tres tablas. En la primera están los aportes mensuales de docentes. Se analizarán los aportes realizados por 100 docentes del Ministerio de Educación durante el año 2024. Expresamos en dólares estadounidenses. La tabla presenta la frecuencia absoluta de los aportes en diferentes rangos. Nuestra segunda tabla son los ingresos diarios de docentes contratados. Se examinarán los ingresos diarios que perciben los docentes contratados por horas en las instituciones educativas particular Rumiñahui. Aquí también se presenta la frecuencia absoluta para distintos rangos e ingresos. Y nuestra última tabla son los ingresos diarios de empresa tecnológica, donde se analizarán los ingresos diarios de empleados de una empresa de servicio tecnológico ubicada en Guayaquil, donde se detalla la frecuencia de empleados según sus ingresos. La finalidad del análisis es calcular diferentes medidas estadísticas como la media, la mediana, la moda, la varianza y desviación estándar, con el objetivo de identificar tendencias centrales y analizar la dispersión de los datos. Estos cálculos permitirán obtener una visión clara sobre las condiciones económicas y laborales del sector educativo y tecnológico del país. Hoy voy a explicar cómo se realiza este ejercicio, que consiste en calcular la media de datos agrupados en intervalos. Primero observamos que tenemos una tabla con intervalos, límites inferior y superior, frecuencia y vamos a calcular la marca de clase. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Para calcularla usamos la fórmula. XI es igual al límite inferior más límite superior sobre 2. Por ejemplo, para el primer intervalo, que es el de 174 a 196, X1 es igual a 174 más 196 sobre 2, que da un igual de 185. Repetimos esto con todos los intervalos y así obtenemos todas las marcas de clase. Ahora multiplicamos cada frecuencia F1 por su respectiva marca de clase X1. Por ejemplo, 2, 2 por 185 es igual a 370, 7 por 2 por 207 es igual a 1449, 10 por 229 es igual a 2290 y así con todos los intervalos. Una vez que tenemos todos los productos F1 por X1, lo sumamos 370 más 1449 más 2290 más 5773 más 10374 más 3245 más 1585 más 1356 da un total de 26342. Después sumamos todas las frecuencias para saber cuántos datos hay en total.
2 más 7 más 10 más 23 más 38 más 11 más 5 más 4 da un total de 100. Finalmente dividimos la suma total de F1 por X1 entre la suma de las frecuencias. X es igual a 26.342 sobre 100, dando un igual de 263.42. La media aritmética es $263.42. En el segundo ejercicio tenemos el proceso de resolución. Una coordinación zonal de educación realiza un estudio sobre los ingresos diarios en dólares que perciben los docentes contratados por horas en instituciones educativas particulares. A continuación se presenta la distribución en los ingresos en las instituciones educativas particular Rumiñahui. Aquí tenemos, como pueden ver, la tabla de ingresos diarios con sus frecuencias. Marca cada intervalo la marca de clase, es un punto medio a cada rango de ingreso, ya que está calculada y es de 90,110, 130, 150, 170 y 190. Suma de todos los productos se multiplicarán las marcas por la frecuencia correspondiente y se sumaron dando un total de 19.700. Total de docentes. La suma de toda la frecuencia es de 165. Cálculo de media. Es decir, la media de ingresos diarios es aproximadamente de $115.53, calculado a la mediana. La posición de la media está en la posición de 82,5 en la lista ordenada. La clase mediana es el rango de 100 menos 120 porque contiene una posición, aplicando la fórmula de la mediana. Aquí tenemos el ejercicio y los resultados aproximadamente es de $113.13. Moda, la clase con mayor frecuencia es de 100 menos 120, por lo que eso quedaría en la moda. Hallazgos importantes dentro de esta actividad. Tenemos la desigualdad económica marcada, donde los ingresos concentrados determinan el rango. Especialmente de manera baja, revelan brechas significativas en sectores y necesidades políticas de equidad salarial, mejorando la estabilidad laboral. Otra parte de esta es las disparidades según condiciones laborales. Aunque hay varias variaciones en sectores, generalmente los docentes y trabajadores tienen los niveles de ingreso más bajos o medios, lo que se debe a diferencias de formación, experiencia o contexto económico, reflejando vulnerabilidad social, volatilidad y estabilidad de ingresos. En los sectores tecnológicos muestran mayores dispersiones salariales, en otras ingresos más estables. Estas variabilidades pueden dificultar la planificación económica individual e institucional. Como conclusiones tenemos la distribución de ingresos en los diferentes sectores revelan una marca de desigualdad económica, concentración de ingresos a ciertos rangos y una presencia en niveles bajos. Los datos, como segunda conclusión, tenemos los datos que muestran en general los docentes y empleados de áreas presentadas en sus ingresos, lo cual puede estar relacionado con su formación, experiencia laboral o condiciones del mercado. Todos los casos existen en tendencia de mayoría de trabajadores, donde se ubican los ingresos moderados o bajos, reflejando una vulnerabilidad socioeconómica. La dispersión de los datos calculada a través de la desviación estándar y el coeficiente de variación indica presencia de mayor estabilidad en los ingresos, mientras que otros una alta volatilidad, lo cual puede afectar la planificación económica y social de los trabajadores y de las instituciones. Como reflexión de esta actividad, tenemos que el uso de herramientas estadísticas como la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación permiten transformar datos dispersos en información crítica para la toma de decisiones. Este tipo de análisis hace visibilidad relacionada económicamente en otros modos. Podrían pasar desapercibidas. En contexto educativo y tecnológico, donde el bienestar de los trabajadores impacta directamente en la calidad del servicio, se interpreta adecuadamente los datos que son claves para proponer soluciones justas y sostenibles. Esta sería toda nuestra exposición. Muchas gracias.